¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la bienvenida al video de hoy que titula ¿Qué es la alienación parental? Eh, es una temática quizá poco conocida en los medios de comunicación, a pesar de que, por ejemplo, en YouTube, en el Internet hay bastante información. Sin embargo, en los medios de comunicación en el Ecuador y quizá en muchos países de América hispana, de Hispanoamérica y de los países hispanohablantes, quizá no se encuentra mucha información. Pero si ustedes acceden a YouTube van a encontrar con bastantes profesionales que hablan de esta temática, un tipo de violencia contra la niñez, un tipo de maltrato infantil o con la niñez y la adolescencia. Y este tema vamos a desarrollar en unos 20, 25 minutos y a darles otras fuentes también para que ustedes investiguen en el caso de que quieran investigar, conocer más. También les voy a dejar en la parte de abajo de la descripción también mucha bibliografía y fuentes que hablan de la temática. Invitarles a que me sigan también, antes de entrar en el tema directamente, invitarles a que me sigan en mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, así me encuentran ustedes en YouTube. Es un canal que principalmente divulgamos lo que es la psicología, más tiene su especialidad en la psicología social. Sin embargo, abordamos diferentes temáticas, diferentes temas que vamos desarrollando en el canal de YouTube. Y quiero también mencionar que ustedes pueden encontrar ahí educación de índole psicológico, orientación para varios temas desde la perspectiva educativa de la psicología, donde que analizamos varios temas y ya hemos abordado también el tema de la alienación parental, pero este es un artículo que vamos a desarrollarlo el día de hoy, más mejorando los otros videos que ya hemos realizado. Ya, vamos ahora al tema que nos compete, ¿qué es la alienación parental? Bueno, realmente hay muchas definiciones, depende del autor, depende de la corriente que queramos tomar, pero acá hemos tratado de hacer como un resumen, englobar algunos aspectos sobre la alienación parental, una definición. La alienación parental, ¿qué es? Es un tipo de violencia contra la niñez y adolescencia cuando de parte de un familiar se da una denigración hacia el progenitor no custodio previamente querido por el niño, que se inicia instigando temor y animadversión, perdón que me trabe en esta palabra, animadversión injustificadas, se inicia instigando temor y animadversión injustificadas y se violan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Eh, Voy a repetir, es un tipo de violencia contra la niñez y adolescencia cuando de parte de un familiar se da una denigración hacia el progenitor no custodio, al progenitor no custodio previamente querido por el niño o niña, que se inicia instigando temor y animadversión injustificadas y por lo tanto se violan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Suele producirse durante o después de un litigio por la custodia del niño en un proceso de divorcio. El niño, niña y adolescente o adolescente manifiesta desprecio y es crítico hacia uno de sus padres, de sus progenitores, denigración que está injustificada y o está exagerada. ¿Ya? Eso en cuanto a una definición, tomando lectura de lo que vemos acá. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un tipo de violencia, de maltrato con la niñez, ¿sí? Cuando, por lo general, hay un proceso de separación o de divorcio, o incluso digamos, una cierta
lucha por la custodia de la niñez y lamentablemente en varios países y en el Ecuador, concretamente en el Ecuador, eh, en el Código de la Niñez y Adolescencia, se da la tenencia la custodia del niño, la tenencia del niño se le da a uno solo de los padres. Por lo general, en más del 70 u 80% de los casos, se le da únicamente a la madre, pero evidentemente que hay un 30, un 20%, depende del país, según algunos datos, 20 o 30% que sí se le da al padre. Entonces también puede darse al revés, ¿ya? Entonces, pero en el caso ecuatoriano vemos que el más del 70-80% de los casos, la custodia se le da a la mamá. Y en la misma ley hay una preferencia materna por darle la tenencia al niño. Entonces, por lo general, repito, más del 70-80% de los casos, hay alienación parental a la niñez para que el niño se ponga en contra del padre. Y un 20 o 30% el padre es quien fomenta la alienación parental para que se ponga el niño en contra de la madre. Es decir, que no necesariamente es un tema esto de género, sino es un tema de violencia de la niñez contra la niñez, ¿sí? Que se le pone en contra al niño con el progenitor que no tiene la custodia del niño en términos bastante generales. Hace que un familiar, sea el papá, mamá, los tíos o los abuelos, le ponen en contra al niño, diciéndole palabras, cuestiones de denigración al progenitor que no tiene la tenencia del niño, se le pone en contra, se le obstaculizan visitas, las visitas que tiene que hacer cada fin de semana o el día que se haya acordado del padre o la madre que no es custodio del niño en un proceso de divorcio. Entonces, este niño comienza a presentar actitudes que no son propias de él, sino que ha sido alimentado con las ideas de este progenitor que es el que está generándole la alienación parental. Y aquí, por ejemplo, les voy a poner una diapositiva. Dice, la alienación parental es maltrato infantil. Esto lo he tomado de otra fuente entre los dos, que es una página web que concientiza sobre el tema de la alienación parental. Es una forma de maltrato, ¿sí? De violencia. Y por lo general, ¿qué sucede? ¿Cuáles son algunos de los indicadores que está existiendo alienación parental contra un niño, niña o adolescente? El familiar, que es el que obstaculiza el vínculo, el que genera este tipo de maltrato, de violencia contra el niño, impide el cumplimiento del régimen de visitas que ya han sido determinadas por el juez, ¿ya? Impide el cumplimiento del régimen de visitas. Limita el contacto con el progenitor no custodio del niño, niña o adolescente. También no informa sobre las enfermedades o la situación de salud del menor. ¿Sí? No, este maltratador, digamos, de la niñez, no informa sobre las enfermedades que tiene el menor al padre o a la madre que no es custodio del niño. Oculta información relevante en la vida del menor. No comparte información sobre su situación educativa, su situación social, su situación psicológica, emocional, es decir, y sobre hechos fundamentales del vivir cotidiano. Entonces, el que es maltratador, alienador parental, oculta información relevante en la vida del menor a el padre o la madre que no tienen la tenencia del niño. El familiar, que es el maltratador, el que ejerce la alienación parental, desvaloriza la figura del progenitor que no es el custodio del niño. Le, le mete chismes, le mete ideas que van en contra y desprestigiando la figura del progenitor que no es custodio. Entonces, esta diapositiva que he tomado del Internet entre los dos, que es una red que concientiza sobre el tema, que educa, informa sobre la alienación parental, yo creo que estos son elementos fundamentales: impedir el cumplimiento del régimen de visitas, limitar el contacto con el progenitor no custodio, no informar sobre enfermedades del menor,
ocultar información relevante en la vida del menor, desvalorizar la figura del progenitor que no es custodio. Y no solamente del progenitor que no es custodio, sino muchas de las veces de su familia en general. Impide que haya contacto con la otra familia del progenitor que no es custodio, ¿sí? Entonces también está ejerciendo también un maltrato principalmente a la niñez, pero también no le permite tener esta identidad de la familia paterna y de la familia materna, es decir, que depende de quién sea el progenitor no custodio, pero que digo que en la mayor parte de países hemos revisado estadística, hemos visto fuentes que más del 70-80% el niño se queda con la madre y en el caso del Ecuador sucede esto. En otros países, como por ejemplo Italia, algunos estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, y otros países están promoviendo leyes que prevengan la alienación parental y que están fomentando incluso en sus leyes la posibilidad de una tenencia compartida siempre y cuando haya una evaluación de los equipos técnicos, sociales, psicológicos de los juzgados de familia o de la infancia y por lo tanto se está exigiendo que haya la posibilidad de la tenencia compartida. Y yo les invito a un video y les voy a dejar también en la parte de abajo, tengo un video sobre la tenencia compartida que pueden ustedes visitarlo en mi canal de YouTube, que es un tema también importante para prevenir la alienación parental, pero también hay otras formas de prevenir y una de las formas de prevenir la alienación parental es informando sobre la temática. Lamentablemente hay sectores políticos radicales que niegan que haya la alienación parental. Dicen que no existe, que es una forma de justificar otros tipos de violencia. Pues esos discursos son de sectores políticos que siguen queriendo maltratar a la infancia y quitándole la posibilidad de que el niño o la niña o adolescente compartan con papá o mamá luego de una separación o de un divorcio, o incluso así no se hayan casado esta pareja, pero tienen un niño y se haya reconocido al niño de papá y mamá, eh, los niños tienen derecho a convivir, ¿sí?, con papá y mamá. Eso nos dicen las diferentes normativas, principios internacionales a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia, como la la Convención Mundial sobre los Derechos de la Infancia, que fue promulgada por allá por fines de los años 80, y muchas constituciones respaldan que el niño tiene derecho a estar con papá y con mamá. Lamentablemente, sectores extremistas, eh, muchas de las veces de mujeres extremistas, que impiden que la niñez pueda convivir con papá y con mamá y que las leyes estén a favor de esta situación. Ahora, ante estos argumentos en contra de la alienación parental que niegan los negacionistas de la alienación parental o las negacionistas de la alienación parental, yo les voy a mostrar datos, información de autores que desde hace muchos años han venido desarrollando el tema y también les voy a dejar acá abajo otras fuentes para que ustedes investiguen lo que yo estoy diciendo, contrasten fuentes, esa es mi invitación desde mi canal siempre, comparar fuentes, verificar diferentes fuentes, los que están a favor, los que están en contra, eh, verificar la información, que sea una información oportuna, verídica, eficaz, creíble sobre el tema. Entonces yo les voy a dejar, voy a continuación a mostrarles toda esta información que también les voy a dejar acá abajo en la descripción. Por ejemplo, hay otras formas de llamar a la alienación parental. A lo largo de la historia, la alienación parental ha tenido diferentes nombres. Hoy, digamos, hay más acuerdo y consenso, hoy en el 2021 hay mayor consenso de llamarlo alienación parental, pero a lo largo de la historia han habido otros términos académicos, investigadores, psicólogos, psiquiatras, médicos, abogados que han hablado sobre el tema. Por ejemplo, una de las formas de llamarlo también se llama
síndrome de alienación parental. Incluso yo hice un video así que se llama así de esa manera, síndrome de alienación parental, pero veo que hay sectores, hay personas, investigadores que evitan llamarlo síndrome y directamente lo llaman alienación parental. Pero bueno, eso es un tema que todavía está en el debate. Sin embargo, lo que mayor consenso existe es que se le debe llamar únicamente alienación parental, quitando la palabra síndrome, por diferentes argumentos. Entonces, esa es otra forma de llamarlo, síndrome de alienación parental. Otra forma de llamarlo es obstrucción de vínculos parentales. Obstrucción de vínculos parentales. Otro, síndrome de Medea. Complejo de Medea es otro nombre. Lealtades invisibles, que ya desde 1973 estamos hablando de más de 40 años, más de 45 años, que ya se ha venido mencionando la temática, especialmente desde 1973, que se le llamaba lealtades invisibles. Niños rechazadores se llamó en 1976. Juegos familiares, interferencias en las visitas es otro nombre. Síndrome de la madre maliciosa es otro nombre que se lo ha dado a esta temática. Falsas demandas de anuncio infantil. Síndrome de la madre amenazada. Dinámicas de rechazo y resistencia, resistencias a las visitas y polarización parental. Son otros nombres de varios investigadores académicos que han estudiado el tema, pero el término más adecuado, y por eso es la actualización de este video ante otros que ya he desarrollado, es la alienación parental. Ese es el término más reconocido, a pesar de que todavía hay debates sobre si es síndrome, si no es síndrome, pero el que mayor consenso yo he podido identificar es que se llama directamente alienación parental. Y aquí están tres investigadores que son fundamentales y que son reconocidos en el mundo. Si ustedes buscan en el internet, en revistas científicas también hablan sobre el tema. El primero es Richard Gardner, ¿sí? Richard Gardner, que en 1985 habló él del síndrome de alienación parental. Fue un médico psiquiatra infantil de los Estados Unidos y él puso el nombre del SAP, que es el síndrome de alienación parental, pero después ha ido evolucionando este tema, como ya mencioné, y ahora únicamente se le conoce como alienación parental de manera preferencial. También Alejandro Mendoza Amaro es un médico PhD en psicología, médico y psicólogo mexicano, que tiene conferencias científicas muy buenas que ya les voy a mostrar y que les voy a dejar también acá abajo en la parte de la descripción. Busquen en internet, en YouTube, en revistas científicas sobre Alejandro Mendoza Amaro, sobre la alienación parental. Otra mujer importante es Asunción Tejedor Huerta, es una española, psicóloga jurídica y forense, mediadora de familia. Ella también tiene un libro sobre la alienación parental, sobre el síndrome, ella le llama todavía síndrome de alienación parental. Eso digo, muchos autores todavía le llaman síndrome, pero yo he investigado el tema y es preferible llamarlo directamente alienación parental. Asunción Tejedor Huerta tiene muchas charlas, conferencias, publicaciones, tiene su propia página web, que también pueden investigar más del tema si ustedes quieren seguir profundizando y conociendo de la temática, con otros profesionales que han sido más especialistas que yo en el tema. Que pasen bien, chao, chao.